Antes de los misiles, antes de la tensión nuclear, antes de que el mundo escuchara siquiera el nombre Irán, la Biblia ya había hablado. ¿Qué pasaría si te dijera que la hostilidad creciente entre Israel e Irán no es solo el fruto de la política moderna, sino parte de una historia divina escrita hace miles de años? Una historia que no empezó con gobiernos, sino con dos hermanos, y que terminará con una colisión global como nada que el mundo haya visto. Hoy en día resulta fácil encasillar este conflicto como geopolítico, pero ¿y si algo más profundo se está desarrollando bajo la superficie? ¿Y si la Biblia no solo predijo esta tensión, sino que incluso nombró a los protagonistas, describió las alianzas y reveló cómo termina todo? Bienvenidos a una guerra espiritual disfrazada de política. La nación que hoy conocemos como Irán tuvo otro nombre en las Escrituras, Persia. Y lo que estás a punto de descubrir es que Persia, lejos de ser una nota al pie, es un personaje central en la línea profética de Dios. Desde reyes que liberaron Jerusalén hasta profecías de una guerra final, el recorrido de Persia por las páginas bíblicas resulta asombroso. Pero en algún momento algo cambió. Persia pasó de ser el instrumento de Dios a colocarse en oposición a su pacto. Y hoy, ese imperio ancestral, renacido como la República Islámica de Irán, declara abiertamente su odio a Israel, financia el terror en sus fronteras y promete su destrucción. Pero nada de esto sorprende a las Escrituras. De hecho, ya fue profetizado. En un instante, descubriremos una profecía del libro de Ezequiel, capítulo 38, una que menciona a Persia y la sitúa en el centro del conflicto final contra Israel. Reviviremos el ascenso de Ciro el Grande, el coraje de la reina Esther, el exilio en Babilonia y las visiones de Daniel, todo conduciendo a lo que muchos creen que podría estar desarrollándose ante nuestros ojos. Esto no es solo otra guerra. Esto es Israel versus Irán, la guerra profética que nadie esperaba. Y si piensas que esto trata solo de territorio, lo que viene a continuación puede cambiar para siempre tu visión del fin de los tiempos. Para entender por qué Israel e Irán se encuentran en lados opuestos de la profecía, tenemos que retroceder mucho más allá de las fronteras modernas y los tratados rotos. Tenemos que volver a un momento que marcó el destino de las naciones, un momento en que un solo hombre tuvo dos hijos. Abraham. Escogido por Dios, se le prometieron no solo descendientes, sino una tierra, un pacto que se extendería a lo largo de generaciones. Pero mucho antes de que esa promesa se cumpliera por medio de Isaac, Abraham tuvo otro hijo, su primogénito, un hijo nacido de la desesperación y del tiempo humano. Su nombre fue Ismael. Nacido de Agar, una sierva egipcia, Ismael fue profundamente amado por su padre, pero Dios fue claro, el pacto pasaría por Isaac, el hijo de la promesa, no el del apuro. Como leemos en Génesis capítulo 17, versículos 19 al 21, Dios dice: «Estableceré mi pacto con Isaac, pero en cuanto a Ismael, te he escuchado. Ciertamente lo bendeciré, y lo haré una gran nación». Dos hijos, dos destinos, uno escogido para el pacto, otro prometido a la grandeza, pero desde la distancia. Y de estos hijos nacieron dos linajes. Los descendientes de Isaac se convirtieron en los israelitas. Los de Ismael formarían muchas de las tribus árabes, incluidas aquellas que hoy trazan su legado hasta las naciones islámicas modernas. Pero hay más. En Génesis capítulo 10, versículo 2, se nos presentan los descendientes de Jafet, el hijo mayor de Noé. Entre ellos está Madai, el antepasado de los medos. Su pueblo eventualmente se uniría con otra tribu, los persas. Juntos,
formarían uno de los imperios más poderosos que el mundo haya conocido, el Imperio Medo-Persa, la raíz ancestral de lo que hoy conocemos como Irán. Así que ahora, capa por capa, el rompecabezas espiritual y ancestral se vuelve claro. Israel e Irán no son solo vecinos divididos por ideologías, son descendientes de dos líneas proféticas, una nacida de una promesa divina, la otra bendecida pero puesta aparte, mirando desde los márgenes del pacto. Pero aquí está lo que muchos pasan por alto. Ambas líneas fueron vistas por Dios. Ambas estaban incluidas en su diseño divino, y ambas, de diferentes maneras, marcarían la historia de la redención. Los descendientes de Isaac llevarían la promesa. Los descendientes de Ismael y de Jafet, incluyendo a Persia, la pondrían a prueba. Y esa tensión, escrita en el mismo ADN de estas naciones, no terminaría en el desierto. Haría eco a través de los imperios y algún día volvería a encontrarse en la profecía. Porque la historia no termina con Abraham. Apenas estaba comenzando. Cuando hoy escuchamos el nombre Irán, pensamos en amenazas nucleares, regímenes militantes y una enemistad amarga con Israel. Pero mucho antes de que Irán se convirtiera en un adversario moderno, Persia, su identidad ancestral, jugó un papel asombroso y redentor en la historia del pueblo de Dios. Todo comienza con el exilio. En el año 586 a.C., Jerusalén fue destruida por el rey babilonio Nabucodonosor. El templo, la casa de Dios, quedó reducido a cenizas. El pueblo de Judá fue llevado cautivo, llorando lo que parecía el fin del pacto. Pero a través del profeta Jeremías, Dios ya había declarado que ese exilio no sería para siempre. En Jeremías capítulo 29, versículo 10, el Señor prometió: «Cuando se hayan cumplido los 70 años en Babilonia, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra, y los haré volver a este lugar». Entonces llegó un rey que no conocía a Dios, pero fue llamado por nombre, Ciro el Grande. Más de 150 años antes de que Ciro naciera, el profeta Isaías habló de él con una especificidad asombrosa. En Isaías capítulo 44, versículo 28, Dios dice: «Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero». Y en el capítulo 45, versículo 1, lo llama su ungido. No era sacerdote, no era profeta, no era israelita, y aún así, ungido. Ciro se levantaría como líder del imperio persa y conquistaría Babilonia, el mismo reino que había esclavizado al pueblo de Dios. Pero en vez de apretar el puño, haría algo impensado: daría libertad al pueblo judío. Los versículos iniciales del libro de Esdras registran su decreto: «El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén, que está en Judá». Eso está en Esdras capítulo 1, versículo 2. Por medio de Ciro, el pueblo regresó. El templo fue reconstruido. El corazón de la adoración fue restaurado. Persia, ese imperio extranjero fuera del pacto de Dios, se convirtió en un instrumento de restauración divina. Y ahí está la paradoja. La misma nación que hoy amenaza la existencia misma de Israel fue una vez su libertadora. Pero aquí va una verdad más profunda. La soberanía de Dios no está limitada por la geografía ni por la genealogía. Él levanta reyes y los derriba. Usa imperios, incluso paganos, para cumplir sus propósitos, porque la historia de la redención siempre ha sido más grande que cualquier nación. El ascenso de Persia no fue un accidente, fue un cumplimiento. Y Ciro no fue solo un conquistador, fue un instrumento profético, escrito en el guión divino mucho antes de que su espada se alzara. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy?
significa que incluso nuestros enemigos pueden convertirse en mensajeros, que los planes de Dios no se ven amenazados por los giros políticos y que por muy oscura que parezca la situación, Él sigue escribiendo la historia. Pero la historia de Persia no termina con Ciro, porque la siguiente generación enfrentaría un complot mucho más siniestro, y esta vez no se trataría de liberación, sino de aniquilación. La gloria de Persia no se desvaneció tras Ciro. El imperio se expandió, sus gobernantes se volvieron más audaces, y Jerusalén permaneció bajo su sombra. Pero dentro de esos muros se estaba desarrollando otro plan divino, uno que, una vez más, determinaría el destino del pueblo de Dios. Esta vez no se trataba de libertad, se trataba de supervivencia. Durante el reinado del rey Jerjes I, conocido en las escrituras como Asuero, su imperio se extendía desde la India hasta Etiopía. Poder, lujo e intrigas políticas llenaban sus cortes. Y sin que él lo supiera, tras las puertas doradas de su palacio, vivía una joven judía con una identidad oculta y una cita divina. Su nombre era Esther. No tenía linaje, no tenía trono, no tenía espada, y sin embargo llevaría sobre sus hombros el peso de toda una nación. La amenaza vino en forma de Amán, un alto funcionario de la corte persa. Su odio por el pueblo judío era profundo, y convenció al rey de emitir un decreto. En un día señalado, todos los judíos del imperio serían aniquilados. Era legal, estaba sellado y era irreversible. Pero la providencia divina ya estaba obrando. Esther, escogida como reina, había sido colocada estratégicamente para un tiempo como ese. Su primo Mardoqueo le rogó que no guardara silencio. En Esther capítulo 4, versículo 14, él pronuncia unas palabras que todavía resuenan hoy. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Con temor en su corazón y fe en su Dios, Esther se presentó ante el rey. Arriesgando su vida, reveló la verdad, su identidad, su pueblo y el complot de Amán. El rey se enfureció. Amán fue ejecutado y se emitió un nuevo decreto. Los judíos podían defenderse. Lo que siguió no fue solo un giro político, fue una preservación espiritual. Esther no solo salvó a su pueblo de la destrucción, les recordó y nos recuerda que incluso en el exilio, incluso bajo dominio extranjero, incluso rodeados de enemigos, Dios no está en silencio. Todo el imperio había sido orquestado para darle voz a una joven, porque esa voz llevaría el sonido de la liberación. Y Persia, una vez más, se convirtió en el escenario de la intervención divina. Pero esta liberación venía con una sombra, un recordatorio de que bajo la bendición de Persia también vivía la semilla de la amenaza, que lo que una vez sirvió de refugio, también podía convertirse en un futuro campo de batalla, porque la próxima vez que Persia se levantara, no vendría con un decreto real para edificar o proteger. Vendría con misiles, odio y una promesa de borrar a Israel de la tierra. ¿Y la Biblia? Ya lo había visto venir. La historia de Persia alguna vez brilló con propósito divino. Una nación que liberó al pueblo de Dios, reconstruyó su templo y protegió a Israel de la destrucción. Pero la historia no es estática, y la profecía siempre avanza. En algún punto del largo camino del tiempo, Persia cambió, y lo que Dios una vez usó como escudo, ahora se ha convertido en espada. La caída del imperio persa dio paso a siglos de conquistas, desde los griegos hasta los árabes, desde los mongoles hasta los otomanos. La tierra que una vez gobernó Ciro fue moldeada una y otra vez. Pero algo significativo ocurrió en 1979, algo que marcaría el regreso, no de un aliado bíblico, sino de un adversario moderno.
la Revolución Islámica. Liderada por el Ayatolá Ruhollah Jomeini, la revolución derrocó la monarquía iraní respaldada por Occidente y la reemplazó con un régimen teocrático estricto, enraizado en el Islam chiita. Desde ese momento, la nueva República Islámica de Irán declaró su misión no solo como nación, sino como fuerza espiritual, y en el centro de su ideología se alzó un blanco: Israel. Para los clérigos gobernantes de Irán, Israel no es solo un rival político, es visto como un impostor, un cuerpo ajeno plantado en lo que ellos creen que debería ser tierra islámica. Irán no simplemente se opone a la política israelí, niega el derecho de Israel a existir. Esto no es teoría, está escrito en la Constitución de Irán, se repite en los cánticos de sus líderes: muerte a Israel. Y se financia con miles de millones en armas, apoyo a grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, y ambiciones nucleares que el mundo observa con creciente temor. Lo que comenzó como una alineación divina de Persia se ha convertido en una rebelión espiritual de Irán. Pero no deberíamos sorprendernos, porque la Biblia no solo registró el papel de Persia en la restauración de Israel, también profetizó el papel de Persia en su futura oposición. El cambio de aliado a adversario no es solo histórico, es profético. Porque el Irán que vemos hoy no es un régimen al azar, es el resurgimiento de un espíritu que la profecía ya había puesto en movimiento. La pregunta que debemos hacernos no es cómo Irán se convirtió en enemigo de Israel, sino por qué Dios permitiría tal giro. Y aquí yace una verdad que sacude. A veces las mismas naciones que Dios usó son permitidas a levantarse otra vez, no como protectores, sino como instrumentos de juicio, de prueba, de cumplimiento. A menudo pensamos en la profecía como algo por venir. Pero, ¿y si ya estamos viviendo bajo la sombra de su cumplimiento? Porque Irán, la antigua Persia, está a punto de reentrar en las páginas de la profecía, y su próxima aparición no será de liberación, será de guerra. Mucho antes de que existiera Irán, antes de la República Islámica, antes de los cohetes, las milicias y los temores nucleares, el profeta Ezequiel recibió una visión, y en esa visión Persia fue nombrada. Ezequiel capítulo 38 es una de las profecías más misteriosas y debatidas de toda la Biblia. Habla de un tiempo futuro, un día en que una coalición de naciones se levantará para invadir la tierra de Israel, no por política, no por economía, sino para cumplir algo mucho más antiguo, una confrontación espiritual contra el pueblo escogido de Dios. Y en el centro de esa coalición, Persia. En Ezequiel capítulo 38, versículo 5, la profecía enumera a las naciones. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos ellos con escudos y cascos. Persia, el Irán de hoy, es el primer nombre mencionado. Pero ¿quién lidera esta coalición? El capítulo comienza con una figura extraña y críptica: Gog, de la tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Aunque los estudiosos difieren sobre la identidad exacta de Gog, muchos creen que Magog apunta a la región al norte de Israel, a menudo asociada con partes de Rusia o áreas de Asia Central actuales. Junto con Persia, Cus, Sudán o Etiopía, Fut, Libia y otros aliados, estas naciones forman una alianza militar que descenderá sobre Israel en los últimos días. Pero esto no es solo una guerra de hombres. En Ezequiel capítulo 38, versículos 10 al 11, el profeta escribe: Esto dice el Señor soberano: en aquel día pensamientos vendrán a tu mente y maquinarás un plan perverso. Dirás: iré contra una tierra de aldeas indefensas, un pueblo tranquilo y confiado.
no es solo un ataque, es una ilusión de poder. Un momento en que las naciones creerán que por fin pueden borrar a Israel del mapa. ¿Te suena familiar? Hoy, Irán financia públicamente a grupos que rodean a Israel por el norte y el sur. Arma a Hezbollah en el Líbano, apoya milicias en Siria y Gaza, construye alianzas con naciones que, al igual que en la visión de Ezequiel, comparten un objetivo: eliminar a Israel de la región. Pero la profecía de Ezequiel no termina con la derrota de Israel, termina con la furia de Dios. En Ezequiel capítulo 38, versículos 18 al 23, el Señor dice: «Mi ardiente furor se encenderá, ejecutaré juicio con peste y sangre, lluvias torrenciales, piedras de granizo, azufre ardiente». Y luego añade: «Mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor». Esto no es simple represalia militar, es justicia divina. Dios permite que las naciones se reúnan, no porque Israel sea débil, sino porque Él quiere que el mundo sea testigo de lo que sucede cuando uno se levanta contra su pacto. Y Persia, Irán, estará allí. Así que ahora debemos preguntarnos, ¿es lo que estamos viendo hoy una preparación? ¿Es el odio de Irán, sus alianzas, su alcance militar, parte de una cuenta regresiva ya escrita en las Escrituras? Porque Ezequiel no solo describió una guerra, describió un punto de quiebre, un momento en que Dios mismo interviene, no con política, no con negociaciones, sino con poder. Y mientras las piezas se acomodan, se nos obliga a considerar, y si estamos viendo el comienzo de la visión de Ezequiel, desarrollarse en tiempo real. Si la guerra descrita en Ezequiel capítulo 38 es el inicio, entonces la chispa que prenderá fuego al mundo puede ser una ciudad. No cualquier ciudad, sino Jerusalén. Es más que una capital, es más que tierra sagrada, es el latido de la profecía y el blanco de las naciones. A lo largo de la historia, muchos ejércitos han marchado hacia Jerusalén, pero la Biblia es clara. La batalla final no será por petróleo ni por territorio, será por el trono del plan redentor de Dios. Y las Escrituras nos dicen exactamente dónde sucederá. En Zacarías capítulo 14, versículo 4, el profeta habla de un momento culminante. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, de oriente a occidente. Esto no es simbólico, es geográfico. El monte de los olivos, el mismo lugar desde donde Jesús ascendió, será el lugar donde Él regresará para enfrentar a los ejércitos reunidos contra Israel. ¿Y quiénes son esos ejércitos? La misma coalición que vimos en Ezequiel, Persia, Gog y sus aliados, naciones llenas de odio hacia Israel, naciones que hoy la rodean. Irán no ha sido sutil sobre su deseo. Sus líderes han prometido abiertamente liberar Jerusalén. Se refieren a Israel como el pequeño Satán y patrocinan el terror, no solo en nombre de la política, sino en nombre de la religión. Pero lo que ellos no ven es que Jerusalén no les pertenece, ni siquiera pertenece solo a Israel. Pertenece a aquel que puso su nombre sobre ella. En 2 de Crónicas capítulo 6, versículo 6, Dios declara: «Pero ahora he escogido Jerusalén para que mi nombre esté allí, y he escogido a David para que gobierne a mi pueblo Israel». Y si Dios la escogió, entonces ninguna nación puede reclamarla. El Monte de los Olivos no es solo una ubicación, es la línea entre reinos, entre lo que el hombre desea y lo que Dios ha ordenado.
Así que cuando la atención del mundo vuelva a girar hacia Jerusalén, cuando los brazos de Irán se tensen y los misiles vuelen, debemos recordar, esto no es nuevo, es cumplimiento. Y la última palabra no será dicha por las naciones, será dicha por el Rey que regresa. No toda guerra es visible, no todos los campos de batalla tienen fronteras. Lo que estamos viendo desarrollarse entre Israel e Irán hoy, las amenazas, las armas, las alianzas, es solo una parte de la historia, porque detrás de cada imperio terrenal hay poderes invisibles en acción, y la Escritura nos abre esa cortina. En Daniel capítulo 10, el profeta recibe la visita de un ángel que le revela algo asombroso. Durante 21 días fue detenido, no por un hombre, sino por un príncipe de Persia. No un rey físico, sino un ser espiritual, una autoridad demoníaca operando tras el imperio persa. Y si había un príncipe de Persia entonces, ¿quién gobierna detrás de Irán hoy? La Biblia lo deja claro, las naciones no solo son moldeadas por la política y la cultura, también están influenciadas por fuerzas espirituales, como escribió Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo tenebroso. La guerra de Irán contra Israel no está solo impulsada por ideología, está energizada por algo más antiguo y más oscuro. El odio hacia Israel tiene raíces espirituales, porque Israel no es solo una nación, es un testimonio de la fidelidad de Dios, una señal de que sus promesas permanecen. Y para Satanás no hay amenaza mayor que un pacto que aún se mantiene en pie. Por eso la furia de Irán arde tan insistentemente, porque la existencia de Israel es un recordatorio del Dios que no puede ser derrocado. Y esto nos lleva a una realidad escalofriante, una que no podemos ignorar. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, la Escritura nos advierte sobre el espíritu del anticristo, una fuerza que niega al Padre y al Hijo, que se opone al reino de Cristo y persigue a su pueblo. Este espíritu no solo se manifestará en los últimos días, ya está obrando. Se manifiesta en sistemas, ideologías y sí, incluso en naciones que se enfurecen contra las cosas de Dios. La misión de Irán de destruir a Israel es más que una ambición política. Es un reflejo de ese espíritu, un odio demoníaco dirigido a borrar la evidencia visible del pacto de Dios sobre la tierra. Pero hay algo que el infierno olvida. Cada flecha lanzada contra Israel apunta en última instancia al carácter de Dios, y cada intento de maldecir lo que Dios ha bendecido se revierte, porque los propósitos de Dios no son frágiles, son a prueba de fuego, y aunque la guerra espiritual arda, el resultado ya está sellado. Así que mientras vemos cómo el conflicto se intensifica, mientras Irán se acerca a las fronteras de Israel y los tambores de guerra suenan cada vez más fuerte, no veas solo naciones, mira la batalla detrás de la batalla, porque la guerra que estás presenciando no es solo física, es profética, es espiritual, y ya ha sido vista por los ojos del cielo. Es fácil mirar los conflictos globales desde lejos, pasar de largo por los titulares y pensar, eso está allá. Pero si lo que hemos visto es verdad, si esto no es solo guerra, sino profecía en desarrollo, entonces la Iglesia no está llamada a ser espectadora. Estamos llamados a permanecer firmes, no con armas, no con ira, sino con claridad, convicción y oración. La Iglesia nació en Jerusalén. Fue en esa ciudad donde el Espíritu Santo descendió como fuego, y es hacia esa misma ciudad que la profecía vuelve a mirar. Este no es el tiempo para que el cuerpo de Cristo esté distraído, dividido o dormido.
En el Salmo 122, versículo 6, se nos ordena: oren por la paz de Jerusalén, que vivan seguros los que te aman, no como un gesto político, sino como un acto de obediencia, porque orar por Jerusalén es orar por el cumplimiento del pacto de Dios, por el regreso del Rey y por la protección de su pueblo. Pero el papel de la Iglesia va más allá de la oración. Es también discernimiento. No podemos darnos el lujo de ver el conflicto entre Israel e Irán como solo otro ciclo de noticias. Detrás de cada titular hay un temblor espiritual y detrás de cada temblor una señal de que nos estamos acercando al momento en que los cielos se abrirán y el verdadero Rey regresará. La Iglesia debe despertar. Debemos ser la voz que le recuerde al mundo: esto no es caos, esto es convergencia. Y mientras el mundo se prepara para la guerra, nosotros nos preparamos para la venida del Señor. Así que pregúntate: ¿estamos viendo con los ojos abiertos? ¿O nos hemos vuelto insensibles, adormecidos por la comodidad y el ruido? Porque las señales ya nos están escondiendo. Y la Iglesia tampoco puede hacerlo. La guerra entre Israel e Irán no está comenzando. Ha estado gestándose por generaciones. No solo en búnkeres militares o cámaras políticas, sino en las páginas de las Escrituras, donde las naciones se levantan, los imperios caen y la profecía susurra sobre el choque final. Hemos visto cómo Persia una vez sirvió al propósito de Dios, cómo un rey pagano llamado Ciro se convirtió en mano de restauración. Hemos observado cómo esa misma tierra, hoy llamada Irán, pasó de ser aliada a adversaria, financiando violencia y pronunciando maldiciones contra Israel. Hemos seguido el hilo a través de la visión de Ezequiel, la guerra de Daniel, el coraje de Esther y el monte de los olivos. Y aún esto no ha terminado, porque esta no es una historia solo sobre Irán o Israel. Es una historia sobre el pacto de Dios, un pacto que no puede romperse, una promesa que no será borrada, un plan que no se rendirá ante la furia de las naciones. En el Salmo 2, las Escrituras preguntan: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman en vano? Y la respuesta viene de inmediato: el que habita en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Porque por más fuerte que grite el mundo, los propósitos de Dios permanecen. Sí, Irán puede levantarse. Sí, Israel puede estar rodeado. Sí, los días que vienen pueden sacudir la tierra. Pero el resultado nunca estuvo en duda. Al final, toda guerra terminará, todo régimen caerá, y quedará un solo rey en pie, no elegido, no derrocado, no temido por sus enemigos, sino adorado por toda la creación. Así que al cerrar, déjame preguntarte: ¿estás viendo las señales? ¿Estás discerniendo la temporada? ¿Estás listo? Si este recorrido abrió tus ojos a la hora profética que estamos viviendo, si sentiste el peso de lo que se está desarrollando, te invito a unirte a nosotros. Suscríbete a este canal, comparte este video y por encima de todo, ora, porque la guerra puede estar escrita, pero la forma en que respondemos aún se está escribiendo hoy.